La hija de la concubina de mi padre usó mi nombre para meterse en la cama del príncipe. La emperatriz quería que la mataran a golpes, pero ella alegó que eran órdenes mías, solo para poner a prueba los verdaderos sentimientos del príncipe. Mi familia materna cuenta con 50.000 soldados y me ama profundamente. La emperatriz no se atrevió a ofenderme, así que obligó a la hija de la concubina a casarse con un bruto y abandonar la capital. El príncipe heredero también insistió en que nunca había tocado a la hija de la concubina y que solo quería casarme con ella en el Palacio Oriental lo antes posible. Más tarde la hija de la concubina tuvo una aventura con otro hombre, fue descubierta por su esposo y asesinada a golpes. El príncipe heredero, que siempre había sido amable y considerado, cambió repentinamente su actitud, me puso un cuchillo en el cuello y gritó con odio: «Si no fuera por tu insistencia en casarte conmigo, ¿cómo pudo dejarme? Está muerta, morirás con ella». Usó el cuchillo para convertirme en un cerdo humano, torturándome hasta la muerte con una sonrisa. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que mi hermana se acostó con él. Gracias por ver. Tu apoyo hace que estas historias sigan creciendo. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias fascinantes. ¿Qué historia deberíamos contar a continuación? Cuéntanoslo a continuación. Capítulo 1. Su Majestad. No fue mi deseo seducir al príncipe heredero, fue mi hermana quien me envió. Dijo que quería poner a prueba al príncipe heredero para ver si era digno de confiarle su vida. Así que me envió. Si no fuera por mi hermana, no me atrevería, ni aunque me lo propusiera 100 veces. Lu Qingyin tenía el mismo rostro que su madre, un rostro capaz de arruinar un país. Arrodillado en el suelo, llorando lastimeramente con una mirada tan lastimera. La emperatriz me miró sin decir palabra. Mientes. La hija mayor de la familia del canciller jamás estaría tan celosa como para enviar a alguien a poner a prueba al príncipe heredero antes del matrimonio. ¿Crees que me pueden engañar tan fácilmente? El incidente se repitió. Y la defensa de Lu Qingyin fue idéntica a la de su vida anterior. Mi hermana ha sido consentida desde pequeña. Siempre decía que el hombre con el que se casara debía ser el mejor del mundo y que debía serle fiel por el resto de su vida. Incluso ahora, a pesar de estar comprometida con el príncipe heredero, no quería que él tomara concubinas. Así que recurrió a esta desesperada medida para poner a prueba su carácter. Mi hermana es la hija legítima, mientras que yo soy solo la hija de una concubina, de origen humilde. ¿Cómo me atrevo a desobedecer las órdenes de mi hermana? La mirada de la emperatriz se posó en mi rostro. Señorita Lu, ¿son ciertas sus palabras? Claro que no. Las palabras de Lu Qingyin, aunque aparentemente elogiaban mi lealtad, en realidad pretendían consolidar mi reputación de consentida y celosa. Sin duda seduciría al príncipe heredero para asegurarse un futuro mejor. Debes entender que, como el hombre más prometedor del reino Qian para ascender al trono, cualquier mujer que se haya acostado con él podría convertirse en concubina, y si da a luz a su hijo, incluso podría convertirse en la emperatriz viuda. Descubrir sus motivos no es difícil. Fue una insensatez por mi parte en mi vida anterior pensar que simplemente se había desviado del camino y, en un momento de debilidad, le había confesado todo a la emperatriz para salvar su vida. Pero cuando recuerdo mi propio y trágico destino, su fachada de inocencia ya no me conmueve. Me puse de pie e hice una reverencia, diciendo con calma: «Emperatriz, esto no fue obra mía». Antes de que el emperador concertara el matrimonio entre el príncipe y yo, ya sabía que la mansión del príncipe ya contaba con varias concubinas. Si hubiera buscado una vida de devoción a un solo hombre, jamás habría aceptado este matrimonio. Sin embargo, mi hermana menor parece albergar profundos sentimientos por el príncipe y está dispuesta a sacrificar su reputación para servirle. Hoy, le suplico a su majestad en nombre de mi hermana que le permita entrar al Palacio del Este. Sé que su estatus jamás le permitirá convertirse en la esposa principal, pero incluso como concubina o doncella del harén, por favor concédale el deseo. Lu Qingyin me miró con incredulidad. No entendía por qué había suplicado voluntariamente por ella. Pero este resultado era, sin duda, el mejor posible. Incluso si se convirtiera en concubina o incluso en sirvienta del Palacio del Este, su estatus seguiría siendo insuficiente. Por supuesto, Lu Qingyin no era el único emocionado. También estaba el príncipe heredero, quien había guardado silencio todo el tiempo.
Todo su cuerpo estaba tenso, y sus palabras delataban su urgencia. Madre, tu humilde hijo cree que aunque la tercera joven de la familia Lu nació de una concubina, su forma de hablar y comportamiento no difieren de las demás jóvenes de la mansión. Una persona tan digna que hace todo esto debe tener sus razones. Tu humilde hijo también fue insensato y no pudo controlarse, arruinando su reputación. Debería asumir la responsabilidad, ya que Suksu es tan magnánimo y ha intercedido voluntariamente por su hermana. Quizás. La emperatriz lo fulminó con la mirada y luego se volvió hacia mí con una expresión amable. Señorita Lu, como mujer comprendo lo repugnante que debe ser esto para usted. Si solo habla por enojo, haré que despidan a este insolente sirviente. Lu Qingyin sedujo al príncipe heredero y no pudo defenderse. Fue culpa mía. Como hija legítima de la emperatriz, de familia noble, naturalmente menospreciaba esas tácticas tan ruines. Pero insistí. Su Majestad, no me importa. Mi hermana menor está profundamente enamorada del príncipe heredero. Como su hermana mayor, es mi deber protegerla al príncipe heredero y compartir profundamente su amor. Simplemente no soporto ser quien arruiné su relación. Por lo tanto, que el príncipe heredero reciba a mi hermana menor en el Palacio del Este. El príncipe heredero frunció el ceño, probablemente captando el significado subyacente de mis palabras, sintiéndose como si lo trataran como basura indeseada. Pero como podía estar con Lu Qingyin abiertamente, se tragó su orgullo y sonrió elogiándome. Claro, claro, eres muy comprensiva. Tener una esposa como tú es una verdadera bendición en esta vida. Ten la seguridad de que primero te recibiré en el Palacio del Este y luego iré a buscar a tu hermana. Hice una mueca. Su Alteza ha malinterpretado. Hay un decreto ancestral en mi familia que prohíbe a los hombres casarse con sus hermanas, y éstas no pueden servir al mismo esposo. Dado que Su Alteza ya ha prometido casar a mi hermana con el Palacio del Este, me hago a un lado voluntariamente. Al oír esas palabras, los tres se quedaron paralizados. Tras un largo silencio, la emperatriz, normalmente serena y digna, casi dejó caer la horquilla enjollada de su cabeza. ¿Qué? Señorita Lu, ¿qué quiere decir? ¿Está rompiendo el compromiso? Asentí. Su Majestad, veo que el corazón del príncipe heredero no está conmigo. Parece tener sentimientos más profundos por mi hermana menor. No deseo hacerle daño ni a mi hermana ni a Su Alteza, y no me atrevo a desafiar el edicto ancestral. Después de hablar, miré al príncipe heredero y sonreí. Su Alteza, tenga la seguridad de que me reuniré personalmente con el emperador para explicarle las circunstancias. Aunque estoy desobedeciendo el decreto imperial, no involucraré a Su Alteza de ninguna manera. La alegre sonrisa en el rostro del príncipe heredero se desvaneció por completo. Rápidamente me agarró la manga. Claro, claro. ¿Me estás culpando? Es mi culpa por no poder controlarme. No lo volveré a hacer. Si estás dispuesta a romper el compromiso por esto, dañaría tu reputación como mujer. Esto es lo que haré, no me casaré con tu hermana. Siempre y cuando te conviertas en la consorte del príncipe heredero. ¿Qué te parece? Al mirarlo a los ojos, que rebosaban de profundo cariño, sentí ganas de vomitar en mi vida anterior porque admití haber instigado a Liu Qingyin. La emperatriz le perdonó la vida, pero la despachó casándola con un joven oficial en ascenso y desterrándola de la capital. ¿Quién habría pensado que ella, sin ningún pudor, tendría una aventura en el campamento militar y sería descubierta por su esposo? ¿Quién la golpeó hasta la muerte? ¿Y este príncipe heredero? ¿Quién juró antes de nuestro matrimonio? Nunca volveré a cometer el mismo error. Despediré a todas las concubinas en cuanto entres en palacio. Y pasaré el resto de mi vida expiando mis pecados. Había soportado 5 años de sufrimiento. Una vez que mi familia materna consiguió su ascenso al trono, finalmente actuó, masacrando a toda mi familia y torturándome hasta la muerte. Recuerdo claramente eso en ese momento. Ya me había convertido en un cerdo humano, aunque no podía hablar ni ver. Su voz fría y cruel me desgarraba el corazón con cada palabra. No fuiste más que un peldaño para mi ascenso al trono. ¿Por qué no viste tu lugar? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan cruel como para obligar a la emperatriz viuda a casarte con ese bruto? Si no fuera por ti, ¿cómo pudo morir tan trágicamente?
Debería haber vivido en armonía con ella, con hijos y nietos a nuestro lado. Nunca la volveré a ver. Debes expiar tus pecados con tu vida. Mis pensamientos volvieron al presente. Cuando el príncipe heredero abrió la boca para pronunciar de nuevo esa ridícula promesa, me arrodillé rápidamente. Su Majestad, si me casara con el Palacio Oriental como consorte del príncipe heredero, estaría desafiando los edictos ancestrales. En ese caso, sería indigno del título y no podría cumplir con mis deberes como consorte virtuosa. El príncipe heredero es el heredero al trono. ¿Cómo podría su harén ser manejado por alguien desleal y poco filial? Por favor, emperatriz, piénselo bien antes de actuar. Mi postura era clara. La emperatriz intentó persuadirme, pero ya me había levantado y me había marchado sin mirar atrás. No se preocupe, emperatriz, asumiré toda la responsabilidad de este asunto. Iré al palacio de inmediato a ver al emperador, pensando que una vez que me vaya hoy, nunca más tendré que soportar el sufrimiento de mi vida anterior. El cielo parecía más azul que de costumbre. Pronto llegué al palacio. Al oír que deseaba anular el matrimonio, el emperador, con una leve sonrisa, abrió los labios de par en par. ¿No sabes que soy el emperador? Una vez pronunciada mi palabra, no hay vuelta atrás. Este matrimonio te fue otorgado por mí. Si lo anulas, estarás desafiando mi decreto imperial. Ya había previsto esta situación. Después de todo, el emperador me había concedido este matrimonio por la influencia de mi familia materna. Dado que el príncipe heredero fue elegido personalmente por el emperador como su heredero, naturalmente se había preparado para confiarle el trono. Como la familia noble más poderosa del reino Qian, mi familia materna ostentaba el mayor poder militar. El emperador, naturalmente, quería someter su influencia al control del príncipe heredero, y yo me había convertido en la intermediaria más idónea. Ahora bien, si cancelaba el compromiso, no sería solo yo, una mujer. Abandonar el Palacio Oriental también significaría renunciar a las 50.000 tropas bajo el mando de mi abuelo materno. Me arrodillé en el suelo, me pellizqué y forcé a llorar. Su Majestad, el príncipe heredero y mi hermana menor están profundamente enamorados. No me atrevo a desafiar el decreto ancestral. Ante la mirada perpleja del emperador, le conté con detalle todo lo sucedido hoy. El emperador montó en cólera. Este hijo traidor, con la fecha de la boda tan cerca, ¿cómo se atreve a actuar con tanta imprudencia? Princesa consorte, no se preocupe, me encargaré de esto. Aunque parecía que el emperador había regañado sin piedad al príncipe heredero, seguía negándose a concederme el divorcio. No importa. Tengo un plan. Su Majestad, estoy decidido a partir. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo por desobedecer sus órdenes. Sin embargo, esto es cuestión de mi felicidad para toda la vida. Te ruego que me concedas la oportunidad de elegir por mí mismo. Aunque el emperador es el gobernante supremo, el matrimonio nunca ha sido algo que se pueda forzar contra la voluntad de nadie. A lo largo de los años, el emperador ha trabajado diligentemente para mantener su reputación de gobernante bondadoso y sabio. Si me obligara a casarme con el príncipe heredero, su reputación quedaría arruinada de la noche a la mañana. Además, tengo el apoyo de mi abuelo materno. La familia de mi abuelo materno solo tiene una hija, y desde que falleció mi madre, me ha mimado como a una joya preciosa. Todos en la capital lo saben. Tras considerarlo detenidamente y sopesar los pros y los contras, un destello de reticencia cruzó la mirada del emperador. Sí, el príncipe heredero estaba equivocado. Si insistes en romper el compromiso, no puedo hacer nada. Esto es lo que haremos. El matrimonio no es un asunto trivial. Estás actuando movido por la ira, y me temo que podrías arrepentirte más tarde. Te doy 3 días más para que lo pienses. Tras hablar, el emperador mencionó asuntos de estado muy concurridos y un rebrote de una vieja enfermedad, y ordenó a varios eunucos que me escoltaran fuera del palacio. De vuelta en casa, se desataba otro drama. Por decreto de la emperatriz Liu Qingyin, la tercera hija de la familia Liu, de moral relajada, sedujo al príncipe heredero y deshonró a la familia imperial. 50 bofetadas. Liu Qingyin, vestida solo con una fina prenda interior, se arrodilló sola en el patio con lágrimas en los ojos mientras miraba con temor al eunuco que entregaba el decreto imperial.
Eunuco, si recibo 50 bofetadas, incluso si sobrevivo, mi rostro quedará desfigurado. Por favor, ten piedad y déjame ver al príncipe heredero para implorar clemencia en nombre de la emperatriz. El eunuco la miró con disgusto. Luego forzó una sonrisa y se volvió hacia mí. Señorita Liu, la emperatriz sabe que hoy debe estar muy enfadada por culpa de este humilde sirviente. Nos ordenó que la trajéramos del Palacio Oriental en ropa interior. Esperamos a que regresaras a la mansión antes de ejecutar el castigo. Míralo bien, si te ayuda a desahogar tu ira. Los sirvientes pueden informar y ser perdonados. Entendí las intenciones de la emperatriz, pero lo que ella no sabía era que había perdido todo interés en el príncipe heredero. Aunque permaneciera soltera el resto de mi vida, jamás me casaría con él. Ahora que lo pienso, debería agradecerle a Liu Qingying. Si no fuera por ella, no habría tenido una buena excusa para cancelar el compromiso. Pero como la emperatriz me está ascendiendo, no puedo ser desagradecida. Dije con indiferencia, eunuco, ya que es una orden de la emperatriz, sigue adelante y ejecuta el castigo. Gracias por la molestia. El eunuco sonrió y asintió, arremangándose para atacar a Liu Qingying. En ese momento se oyó una voz. ¡Alto! Era mi padre, que ya no soportaba mirar más. Sonrió, se acercó al eunuco y discretamente, le puso una moneda de plata en la mano. Eunuco, eres un sirviente predilecto en el palacio. Eres delicado y valioso. Este tipo de trabajo rudo no es para ti. Que lo hagan los sirvientes de nuestra casa. El eunuco lo apartó con severidad. Oiga, señor Liu, ¿por quién me toma? Soy un hombre de la emperatriz como sirviente. Me atrevo a decirlo. Pero como es hija de una concubina, debería mantenerse a distancia. ¿Cómo se le permitió ir al Palacio Oriental a seducir al príncipe heredero? Ahora, hija legítima está furiosa y ha ido al palacio a suplicarle al emperador que anule el matrimonio. Este matrimonio ha sido arruinado por esta humilde concubina. Y la emperatriz está furiosa. Mi padre no mostró ninguna señal de sorpresa. Sonrió torpemente y guardó la plata. Sí, eunuco, soy yo el que no entiende. Varios eunucos golpearon violentamente el rostro de Liu Qingying. La emperatriz también dijo que por cada bofetada que recibas, debes arrodillarte y agradecer la infinita gracia del emperador. Después de 50 bofetadas, debes arrodillarte en la puerta de la mansión Liu. Solo podrás levantarte cuando tu hermana mayor te perdone. Liu Qingying lloró mientras la golpeaban, y sus gritos y expresiones de gratitud resonaron a su vez. Tras decenas de sonidos nítidos y agradables, se arrodilló ante la puerta de la mansión con la cara hinchada como una cabeza de cerdo, comportándose correctamente. Los eunucos habían cumplido sus órdenes y regresaron al palacio. En plena noche mi padre me llamó apresuradamente al salón principal. Claro, tu hermana te ha hecho daño. Pero la emperatriz ya la ha abofeteado. Su cuerpo ya está débil, y ahora hace frío afuera. Si sigue arrodillada así y desarrolla una enfermedad crónica, ¿cómo podrías perdonarla? Me reí. ¿Cómo pudo hacerse eso cuando fue al Palacio Oriental a acostarse con el príncipe? Padre, si sientes tanta pena por ella, ¿por qué no la acompañas en su castigo? Con razón soy tan desafiante con mi padre. Nunca olvidaré cómo al día siguiente de la muerte de mi madre, trajo abiertamente a Liu Qingying y a su concubina Lin a la mansión. Sin rastro de tristeza. En cambio pasó todas las noches con ella, divirtiéndose hasta el amanecer. Con los años, su favoritismo ha sido evidente. Si no fuera por mi abuelo materno, que cuidaba de mí y de mi estatus, estoy segura de que mi padre ya se habría dejado seducir por los halagos de Lin Xiu, y me habría dejado sin nada. Aunque Liu Qingying se deja mimar por él, no se atrevería a seducir al príncipe heredero. Quizás esto también fue una estratagema de mi padre y Lin Xiu, ya que mi padre puede ignorar mis sentimientos para cumplir los deseos de Liu Qingying. ¿Por qué debería importarme? La frialdad y la distancia en mis palabras son simplemente mi forma de tratarlo de la misma manera que él me ha tratado. Y aún así se enojó. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Le estás pidiendo a tu propio padre que te castigue haciéndote arrodillar? En aquel entonces tu madre se valía de su estatus para ser feroz y celosa. Ahora incluso ha dado a luz a una hija como tú. Qingying es de tu propia sangre.
¿Cómo puedes soportar esto? Me burlé. Padre, ¿no se supone que deberías estar muy apegado a ella? Si ni siquiera puedes exigirle nada, ¿cómo puedes exigirme algo a mí? ¿Cuándo estuvo celosa mi madre? Cuando quisiste traer a esa cortesana de la familia Lin a la mansión, arruinando tu propia reputación. Ella se negó. ¿Fueron celos? Ahora te saliste con la tuya. Todos los funcionarios de la corte saben que en el patio trasero de la mansión Liu, una cortesana manda. Mi padre abrió los ojos de par en par y me atacó con fiereza. Me hice a un lado y lo miré con frialdad. No olvides que cuando mi madre se casó contigo, solo eras un humilde funcionario de 7º rango. Fue mi madre quien conspiró y planeó para ti todos estos años. Y fue mi abuelo materno quien lo organizó todo. Así llegaste a ser ministro. ¿Qué derecho tienes a golpearme? Mi padre, furioso, intentó golpearme de nuevo. Los pocos guardias que mi madre me dejó lo sacaron a la fuerza. Tú, Liu Ningsue, eres tan poco filial. ¿No temes que te caigan 5 rayos del cielo? ¿5 rayos del cielo? Eso sería mejor que ser convertido en un cerdo humano y torturado hasta la muerte. Esta noche no sería tranquila. Antes del amanecer, gritos desgarradores resonaban afuera. Señorita, es mi culpa. No debí enamorarme del amo y arriesgar mi vida para tener un hijo suyo. Por favor, por el bien de tu hermana, deja que se levante. Se desmayó 3 veces anoche. El médico dijo que su cuerpo está demasiado débil. Si sigue arrodillada, podría morir. Señorita Lin, si mi hija muere, yo también me suicidaré. Sé que siempre nos has odiado. Así que hoy cumpliremos tu deseo. Lin Sue pasó toda su vida aferrada al corazón de mi padre. Y su único talento era hacerse la víctima. Con los años, se había ganado muchos favores de mi padre derramando lágrimas. Soy indiferente por naturaleza y no estoy dispuesto a competir con gente tan despreciable. Conocen mi temperamento. Por eso rara vez me provocan. Ahora, Liu Qingyun está siendo elogiada por todos. Así que no tuvo más remedio que venir a verme. Abrí la puerta y la vi con ropa fina, llorando histéricamente. Mi padre estaba a su lado con los ojos llenos de lástima. ¡Qué escena tan trágica y desgarradora! Pero solo sentí asco. Si quieres estrellarte, hazlo. Sal de aquí. Este es mi patio. No lo ensucies. Lin Sue se arrodilló en el suelo, agarrándome la pernera del pantalón. Señorita Liu, sé que tiene un carácter testarudo. Y Qingyun fue el primero en tener la culpa. Pero, por favor, perdónala. Aún es joven y tiene un futuro brillante por delante. Yo ya estoy viejo. Estar con la maestra Liu es como un sueño hecho realidad. Daría mi vida por ella. ¿Acaso puedo morir en su lugar? Mi padre no soportó escuchar más y me miró con frialdad. Liu Ningsue, ¿de verdad eres tan cruel? Los estás obligando a morir. ¿De qué te servirá eso? Obligarlos a morir ahora no traería ningún beneficio inmediato. Al fin y al cabo, todavía necesitaba usarlos para anular el matrimonio por completo. Basta. Lin Sue, ve a ayudar a Liu Qingyun. Si muere, me arrepentiré el resto de mi vida. Padre, date prisa y llama a buenos médicos. No dejes que mi hermana muera. Los dos, llenos de alegría, corrieron a la puerta principal para ayudar a Liu Qingyun a entrar. En cuanto a mí, me quedé fuera de las puertas del palacio, esperando a que se abrieran. Princesa consorte, llegas tan temprano. ¿Has recobrado el sentido común? Puede que mi hijo real sea un ingenuo, pero anoche me confesó sus verdaderos sentimientos. Su corazón siempre te ha pertenecido solo a ti. Estaba completamente hechizado por ese tal Liu Qingyun. El emperador me sonrió, pero fingí llorar desconsoladamente. Su Majestad. El puesto de princesa heredera es algo con lo que esta humilde doncella ni siquiera se atreve a soñar. Este humilde sirviente agradece a la emperatriz que enviara ayer a un eunuco para desahogar mi ira, pero eso solo enfureció a mi padre y a su concubina, quienes amenazaron mi vida para obligarme a dimitir. Mi hermana menor, por devoción al príncipe, vistió ropas ligeras y soportó el viento frío toda la noche, y ahora se ha desmayado.
Si muere, mi reputación quedará arruinada. La sonrisa del emperador se congeló al instante. Miró al eunuco a su lado, quien asintió en señal de comprensión, y ambos salieron apresuradamente de la habitación. Esto... ¿No debería haber actuado con más sensatez el primer ministro Liu? Sí, mi padre no debería haber actuado con tanta imprudencia. Una es la hija legítima de un alto oficial con poder militar, mientras que la otra es hija de una prostituta, apenas digna de ser llamada hija de una concubina. ¿Quién es más importante? Hasta un necio lo sabría. Pero mi padre es un auténtico necio. Desde el momento en que conoció a la familia Lin, su mente se cerró herméticamente, ya fuera por el honor familiar o por intereses personales. Mientras se mezclara con las lágrimas de la familia Lin, los defendería, convirtiéndose en una montaña frente a ellos. Desafortunadamente, esa montaña no era más que una montaña ante la familia Lin. A mis ojos y a los del emperador, yo era tan frágil como un montón de arena. El emperador me consoló mientras esperaba la respuesta del eunuco. Pronto los eunucos regresaron y le susurraron al emperador. El emperador montó en cólera y golpeó la mesa. Aquella joven libertina y aquella humilde concubina se atrevieron a ser tan atrevidas. ¿Cómo se atreven? Me sequé las lágrimas. Por favor, concédele el honor a esta concubina. Cancela el compromiso, aunque le cueste la vida. No me atrevo a perder este honor. El rostro del emperador se ensombreció un instante antes de apretar los dientes. Muy bien. Como ese es tu deseo, no tengo por qué obligarte más. Este matrimonio se cancela. Tras hablar, esbozó una sonrisa forzada. No te culparé. Puedes regresar en paz. En la puerta del palacio vi al príncipe heredero. Parecía abatido, acercándose para bloquearme el paso. Claro, claro. Después de todos estos años conmigo, de verdad tienes un corazón increíble. Al mirarlo, ni siquiera pude sonreír. Su Alteza, parece que a usted tampoco le importan nuestros años juntos. De lo contrario, usted y mi hermana no habrían sido arrastradas de esa cama, expuestas por mis palabras. Su expresión se volvió fría. Bien. Tú mismo lo dijiste. Si no quieres ser la princesa heredera, hay muchas otras que sí. Lu Ningsue, no te atrevas a arrepentirte de esto. Dicho esto, se marchó furioso. ¿Lo has oído? La hija mayor de la familia Lu y el príncipe heredero rompieron su compromiso. Y fue la hija mayor de la familia Lu quien le rogó al emperador por ello. ¿Quién no lo sabe? ¿No viste a Lu Qingyin arrodillada frente a la puerta de la familia Lu durante medianoche? Este es el castigo del emperador y la emperatriz. ¿Cómo se atreve? La hija de una prostituta. Desconociendo su lugar y atreviéndose a arruinar el matrimonio de su hermana mayor con el príncipe heredero. Ahora que la señorita Lu ha rechazado al príncipe heredero, y este ha profanado a Lu Qingyin, al menos debería llevarla al Palacio del Este. De lo contrario, su vida estaría arruinada. Dicen que los dragones dan a luz a dragones y los fénix dan a luz a fénix. La hija de una prostituta. Tos, tos. Nació para hacer este tipo de cosas. ¿Qué sentido tiene hablar de virtud? No le importa en absoluto. En cuanto a Lu Xiang, es un auténtico idiota. Si su hija legítima se hubiera casado con el príncipe heredero, se habría convertido en el suegro del emperador. En cambio, mimó y consintió a su concubina. Mírenlo ahora. Todo es en vano. Al menos nos da algo de qué cotillear después de comer. Toda la mansión Lu junto con Lu Qingyin y su madre, se habían convertido en el hazmerreír de la capital. Debido al matrimonio arruinado, el emperador, furioso, emitió un edicto que degradaba a mi padre 2 rangos. Al recibir el decreto imperial, se quedó sin palabras y permaneció inmóvil un buen rato. Cuando finalmente recobró el sentido, me echó la culpa de todo. Tú. Tu hermana simplemente admira al príncipe heredero. ¿Por qué tuviste que ser tan despiadada? Rompiendo el compromiso e incluso acudiendo a la corte del emperador para acusarlo. ¿Despreciando la carrera de tu padre? Al ver su expresión furiosa, no pude evitar reír a carcajadas. Padre. No sé por qué estás tan enojado.
Ya que mi hermana admira al príncipe heredero, ¿no fue romper el compromiso para cumplir sus deseos? Esa noche fueron tú y Lady Lin quienes vinieron a mi patio a suplicarme. Solo fui al palacio para rogarle al emperador que le perdonara el castigo y salvara la vida de Liu Qingyin. El resultado de hoy es justo lo que has estado pidiendo desde siempre. ¿Qué más podrías desear? Mi padre parecía tener un nudo en la garganta. Apretó los dientes y dijo, hija malvada. Tú solo espera. ¿Espera? Para decirlo sin rodeos, con el talento y las habilidades de mi padre, ni siquiera el puesto de oficial de séptimo rango era merecido. Aunque esperara hasta mi próxima vida, podría no conseguir nada. Así que... les recordé amablemente. ¿Qué esperas? Padre. ¿Sigues soñando con convertir a Liu Qingyin en concubina del Palacio del Este? Esperando el día en que el príncipe heredero ascienda al trono, se convierta en mi concubina predilecta y se vengue de mí. Estás completamente equivocado. El emperador y la emperatriz nunca se pondrán de acuerdo. Sin duda. Mi padre y Linzer se iluminaron, e incluso pude sentir que Liu Qingyin, quien había estado postrada en cama, se incorporó. Eres simplemente... tu madre te ha corrompido. Ya no quiero hablar contigo. Vuelve a tu patio. Me fui. Pero los tres estaban muy emocionados. Después de todo, según ellos, yo no podía casarme con alguien del Palacio del Este. Pero Liu Qingyin sí. Incluso si no era la consorte del príncipe heredero. Mientras el príncipe heredero ascendiera al trono, Liu Qingyin podría aspirar a ser una concubina predilecta. ¿Verdad? Entonces, ¿no se convertirían también en el suegro del emperador? Mi padre ha vivido bajo la opresiva sombra de mi abuelo materno todos estos años. Debió soñar con escapar de ella. Si realmente se convertía en el suegro del emperador, por fin podría ver la luz. Seguramente enviarían a Liu Qingyin al Palacio del Este. Pero en este momento crítico, el emperador y la emperatriz la despreciaban tanto que ni siquiera consideraron dejarla entrar. Esa noche vi a Liu Qingyin dirigiéndose al Palacio del Este. No sé cómo el príncipe heredero convenció al emperador y a la emperatriz. O si logró asegurar a Liu Qingyin para sí. Sin embargo, el emperador y la emperatriz han dado una orden. Liu Qingyin no recibirá ningún título oficial. Incluso si entra al Palacio del Este, su estatus será inferior al de una simple sirvienta. Pero quizás esto fue lo mejor. Al menos no había traicionado a su madre siguiendo sus pasos. Antes de que Liu Qingyin entrara al Palacio del Este, le rogó a Lin Xiu que le diera una generosa dote. Ordené a mis hombres que trajeran todos esos preciosos tesoros. La señora Lin montó en cólera. ¿Qué haces? Son las cosas de la dote que le di a mi hija. ¿Cómo te atreves a quitártelas?, dije con desprecio. Estos son claramente los objetos de la dote de mi madre. Tú, una concubina ilegítima que ni siquiera puede aparecer en público, ¿te atreves a tocar las pertenencias de mi madre? Eres de un burdel. Nadie te enseñó buenos modales. Solo conoces esos trucos ruines para complacer a los hombres. Me miró con fiereza. Liu Qingyin, que se había acercado a toda prisa, también abandonó su habitual comportamiento servil y me gritó. Liu Ningsue, llevas años acosando a la gente. Ahora que estoy a punto de casarme, ¿por qué no me dejas ir? ¿Te dejas ir? Me sentí como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Durante todos estos años, vi y tu madre se han aprovechado de la ceguera de mi padre para acosar a los hijos e hijas ilegítimos. En el patio trasero de la mansión Liu, has vivido con lujo. ¿Cómo podría intimidarte? Ahora que te casas, ¿por qué tocas la dote de mi madre? ¿Acaso tu madre no ahorró lo suficiente para tu dote cuando se vendió? Mis palabras fueron duras y mi padre no las soportó. Así que me maldijo con unas cuantas palabras vulgares. Esto les dio a Lin Xue y a su hija el coraje para hablar. Liu Qingyin se volvió aún más arrogante, déjame decirte. No te creas tan grande solo por ser la hija legítima. Una vez que llegue al Palacio del Este con el favor del príncipe heredero, convertirme en una concubina noble será pan comido. Cuando llegue ese día, que pisotearé y te haré disculparte por todo lo que has hecho hoy. Curvé la comisura de los labios. Eso espero.
El día que Liu Qingyin fue al Palacio del Este, el príncipe heredero fue a saludarla personalmente. Al pasar junto a mí, vi las mismas miradas desafiantes que intercambiaron. Liu Ningsue, no creas que no puedo prescindir de ti. Te haré presenciar mi ascenso al trono. Para entonces, aunque te arrepientas, será demasiado tarde. Los vi marcharse, suspirando por su insensatez. Era, sin duda, el hijo legítimo del emperador y gozaba de su favor, pero eso no garantizaba su ascenso al trono en el futuro. Durante los meses siguientes, Liu Qingyin gozó del favor del príncipe. Pero cuando el emperador enfermó gravemente, el príncipe fue encarcelado en la corte del clan imperial por envenenar la medicina del emperador. Las pruebas eran irrefutables y ni siquiera la emperatriz pudo salvarlo. El príncipe heredero permaneció encarcelado más de 10 días antes de que el emperador recobrara el conocimiento y lo liberara. Proclamó su inocencia en los aposentos del emperador. Al emperador, al ver su figura demacrada y su aspecto desaliñado, le resultó difícil de creer. Por desgracia, la evidencia era innegable. Se encontró veneno en su mansión, y varios sirvientes se presentaron para admitir que el príncipe heredero les había ordenado envenenar al emperador. El emperador no tuvo más remedio que despojarlo de su título de príncipe heredero. Pasó varios meses confinado en su mansión, pasando sus días proclamando su inocencia o ahogando sus penas en alcohol. Nadie sabía mejor que yo que era realmente inocente. Porque este incidente también había ocurrido en mi vida anterior. El cuarto príncipe siempre había codiciado el trono y esperaba la oportunidad de derrocar al príncipe heredero. Con el emperador gravemente enfermo, esta era la oportunidad perfecta. En mi vida anterior, para entonces, ya me había casado con el príncipe heredero y administraba su casa. Naturalmente noté el comportamiento sospechoso de esos sirvientes e hice todo lo posible por descubrir la verdad. Usé su propia estratagema contra ellos. Tomé al cuarto príncipe desprevenido y lo degradé a plebeyo, eliminando así a este formidable rival para el príncipe heredero. En esta vida, sin mi intervención, el príncipe heredero, absorto en sus aventuras amorosas con Liu Qingyin, permaneció completamente inconsciente. Cayó en la trampa como era de esperar. En mi vida anterior, temiendo que la enfermedad del emperador pudiera complicarse aún más, fui al palacio a atenderlo. Me encargué de todo personalmente y finalmente logré atenderlo como es debido. En esta vida, el palacio parece sumido en el caos. La enfermedad del emperador no solo no mejoraba, sino que se agravaba cada vez más. Al principio aún podía ponerse la túnica para revisar documentos oficiales. Más tarde solo podía quedarse en cama escuchando informes. Ahora, se dice que debe dormir al menos 10 horas al día. Al despertar, siempre está aturdido y no puede oír lo que dicen los demás. El príncipe heredero No Wang Fuzu ha sido depuesto. Y la mayor parte del poder del palacio ahora está en manos del cuarto príncipe y su madre biológica, la emperatriz viuda Li. Para cuando la emperatriz fue despojada de su autoridad, ya era demasiado tarde. El emperador había fallecido. El cuarto príncipe presentó testamento, alegando que el difunto emperador lo había designado como el nuevo emperador. Aunque existían muchas dudas en la corte, llevaba años planeando y no se habría atrevido a ascender al trono sin una certeza absoluta. Uno tras otro, muchos ministros leales al príncipe heredero fueron asesinados. Y pronto, no quedó oposición en la corte. Incluso la emperatriz, quien llevaba mucho tiempo prisionera en palacio, no se atrevió a decir palabra. En tan solo un mes, el cuarto príncipe se había afianzado en el trono. Al ascender al trono, su primer edicto fue despojar a Wang Fuzu de su título nobiliario, exiliarlo a él y a su familia de la capital y desterrarlos a Lingnan. Wang Fuzu, por supuesto, se negó a acatar. Esa noche se arrodilló ante mí llorando histéricamente. Claro, me equivoqué. Nunca debí dejar que esa mujer entrara en mi cama. Te lo ruego, perdóname. Solo si estás dispuesta a que tu abuelo envíe tropas para ayudarme a ascender al trono. Te prometo que serás emperatriz y honraré a toda tu familia. Por favor, sálvame. Soy el príncipe heredero. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser exiliado a Lingnan? Lo miré y reí con frialdad. ¿Sabes que de verdad me esforcé mucho por ayudarte? Por desgracia, después de ayudarte a ascender al trono, masacraste a toda mi familia materna y me convertiste en un cerdo humano. De camino a Lingnan, ten cuidado de que no te capturen.
Si alguien te corta las orejas y te saca los ojos, el cerdo humano hecho del príncipe heredero será un tesoro único en este mundo. Me miró aterrorizado intentando decir algo, pero lo aparté de una patada. Llévate a tu Liu Qingyin y vete de inmediato. Ah, y una cosa más, ten cuidado. Si el príncipe heredero de repente se encuentra con un sombrero verde, no quedará bien. Wang Fuzu fue exiliado a Lingnan. Todos sabían que era el enemigo político del nuevo emperador. Tras haber perdido la batalla, ya no podía ser tratado como un descendiente de la realeza. Para congraciarse con el nuevo emperador, debió soportar torturas inimaginables en el camino. 5 días antes de su exilio, todos los allegados al príncipe heredero también fueron arrestados y encarcelados. Mi padre y la familia Lin, como padres de la concubina de Wang Fuzu, naturalmente tampoco pudieron escapar del castigo. El nuevo emperador actuó con decisión, ordenando la ejecución de Lin, mientras que mi padre fue degradado a una región remota y árida para servir como funcionario. Al marcharse lloró hasta que se le enrojecieron los ojos por Lin Che, pero aún así me suplicaba desesperadamente. Claro, ya que tu abuelo materno pudo salvarte de las manos del emperador, debe poder salvarme a mí también. Por favor, pídele a tu abuelo materno que me deje quedarme en la capital. He oído que allí no hay ni una gota de agua potable, y el desierto es abrasador de camino. A mi edad, me da miedo morir en el camino. Al menos soy tu padre. Me burlé de él con desprecio. ¿Ahora recuerdas que eres mi padre? En aquel entonces parecía que solo te veías como el padre de Liu Qingyin. Tu hija va a convertirse en concubina del palacio. ¿Por qué no le pides que te salve? Me suplicó, pero varios soldados se lo llevaron a rastras desesperados. Tras enterarse de mi reciente experiencia, mi abuelo materno, con mi consentimiento, hizo que borraran mi nombre del registro familiar Liu, y lo añadieran al registro de mi clan materno. Ya no tenía contacto con la familia Liu. Sin embargo, seguían llegando noticias sobre Liu Qingyin. Por ejemplo, después de que Wang Fuzu perdiera su puesto como príncipe heredero, los soldados que lo escoltaban se burlaron de él y lo insultaron para congraciarse con el nuevo emperador. No era un prisionero en absoluto. Era más bien un trabajador. Durante el día, tenía que masajear los hombros de los soldados, servirles té y traerles agua. Oye. De hecho, puedo servirle agua al príncipe heredero. No es el príncipe heredero en absoluto. Vive peor que mi viejo perro. Fui uno de tus guardias en el Palacio del Este, solo por echarle un vistazo a una de tus concubinas. Me venciste. Nunca pensaste que acabarías en mis manos, ¿verdad? Veré cuánto aguanta nuestro noble príncipe heredero bajo mi tortura. Lo que es aún más desconcertante es que la mansión de Wang Fuzu tiene muchas concubinas. Y con tanta gente es difícil controlarlas. Sus métodos siempre fueron brutales. Entre los soldados que lo escoltaban esta vez, varios le guardaban rencor. Oí que nuestro estimado príncipe heredero fue inmovilizado por varios hombres y violado durante toda la noche. Quizás desde ese día, ya no podía considerarse un hombre completo. Había desarrollado una sombra sobre ciertos asuntos. Liu Qingyin, naturalmente, pasó más de 10 días sin su favor. Mis palabras resultaron proféticas. Ella sí cometió adulterio. Cuando Wang Fuzu la descubrió jugando con varios soldados, gritó: «Eres mucho mejor que ese debilucho príncipe heredero». Casi se ahoga con su propia sangre. Sin embargo, en ese momento, no tenía derecho a desahogar su ira. En cambio, aquellos soldados lo ataron a una mesa y lo obligaron a presenciar todo el calvario. Los soldados se marcharon después. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Liu Qingyin. Corrió hacia la cama y le arrancó la oreja de un mordisco. Mientras saboreaba el sabor, Liu Qingyin gritó e intentó huir. Wang Fuzu le tiró del pelo mientras le rasgaba la cara. «¡Puta! ¿Cómo te atreves a acostarte con un hombre? Con razón tu madre era prostituta. Ninguna de vosotras en esta familia está limpia. ¡Puta! Te mataré hoy». Liu Qingyin tenía el pelo arrancado a mechones, la sangre manaba a raudales y la cara llena de arañazos. Ya no aguantó más y le dio una patada a Wang Fuzu en la ingle. «Sí, mi madre era prostituta». «¿Y qué? Me acuesto con quien quiera». «¿Y qué?
¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Ahora no eres más que su juguete. Wang Fuzu perdió toda su decencia. Perdió la razón, inmovilizó a Liu Qingyin y comenzó a golpearla sin piedad. Ella gritó, suplicó clemencia, hasta que cayó. El rostro bajo sus puños quedó hecho papilla. La irreconocible Liu Qingyin quedó expuesta en el campo yermo. La emperatriz me miró sin decir palabra. Cuando el emperador se enteró, mandó que lo trajeran de vuelta. Hacía tiempo que había perdido la capacidad de pensar. De pie en el salón dorado maldiciendo al emperador, soy el verdadero príncipe heredero. Usurpaste el trono. Nunca serás legítimo. Un día, regresaré y los mataré a todos. El emperador montó en cólera y ordenó que lo convirtieran en un cerdo humano. Afortunadamente, aunque el emperador había sido despiadado durante su reinado, una vez que su posición se afianzó, implementó políticas benévolas para apaciguar los corazones temblorosos de los funcionarios de la corte. Implementó políticas benévolas y eximió al pueblo de impuestos durante 3 años. Ese día, en el banquete de palacio, había bebido demasiado y seguía a varias princesas a dar un paseo por el jardín imperial. En un callejón oscuro vi a Wang Fuzu encerrado en una tinaja. Le habían rapado la cabeza, y su única cabeza descansaba sobre ella. Tenía la boca ligeramente abierta, y las cicatrices en su interior aún rezumaban sangre fresca. Parecía sufrir un gran dolor, pero solo podía retorcerse ligeramente. Me di la vuelta y me fui. El pasado terminó. Y tendré un futuro tranquilo y estable. El fin.